Somos BM Online. Conectate con nosotros. Ayer se conmemoraba un acontecimiento del cual hasta ahora se habla, porque el 15 de octubre de 1962 el gobierno de John Fitzgerald Kennedy iniciaba un bloqueo militar a la isla de Cuba, la famosa crisis de los misiles, y transcurrieron 63 años. Y en octubre de 1962 fue eso, durante la crisis de los misiles, el presidente Kennedy impuso un bloqueo naval, entre comillas, denominado cuarentena, alrededor de Cuba para detener la llegada de más misiles soviéticos. Ahí tenemos imágenes de todo esto. Y esta acción, que llevó al borde de la guerra nuclear a Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento, fue una respuesta al descubrimiento de bases de misiles nucleares soviéticos en la isla. Bueno. Y estamos aquí con el señor embajador de Cuba, que es para nosotros una enorme satisfacción recibirlo y conocerlo. Él es periodista, entre otras cosas también, me dicen, pero lamentablemente ya se va a ausentar de Asunción. Yo quisiera que se quede más. Vamos a recibir al embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Cuba en Paraguay, con los aplausos, como se merece, Francisco Fernández Peña. Otro Peña más, Francisco Fernández Peña. ¿Cómo le va, embajador? ¿Cómo está? Bienvenido. Le saluda Bruno Masi. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Este octubre tiene mucha significación y hay otras fechas que podemos hablarla después. Sí, cómo de no, lo que cómo se no. cumple. Y otros tipos de bloqueo también. Pero ese bloqueo... Es un placer haber aceptado esto, porque mañana, 17 de octubre, es el Día Mundial de Solidaridad contra el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos en 1961, meses antes de invadir Cuba. Meses antes del 1962, entonces. Exacto. ¿Ah, sí? Ya habían invadido Cuba. Pero ¿por qué ustedes, perdón que le haga esto a boca de jarro, por qué ustedes sostienen que es un bloqueo contra Cuba? ¿No sería al revés, que ustedes se sientan bloqueados? Porque acá Paraguay es un país que recibe con las manos abiertas a un montón de cubanos. Yo tengo amigos cubanos muchísimos. Sí, pero es que ese bloqueo no se refiere a Paraguay. Sí, no, ya sea a Estados Unidos, pero inclusive se fue este embajador, este presidente, ¿cómo que se llama? El que estuvo ahí en La Habana, el presidente de Estados Unidos. Obama, él estuvo ahí. Sí. Con la intención, inclusive reabrió una embajada de Estados Unidos en La Habana. ¿Y por qué ustedes sostienen que sigue el bloqueo? Eso es lo que no entiendo. Eso tiene una historia. A ver, ¿nos la explica, por favor? ¿Cómo no? Hoy precisamente también se conmemora hoy un aniversario del famoso alegato de Fidel Castro, la historia me absolverá. La historia me absolverá. Sí, está en internet, lo pueden buscar. Que fue cuando él asume su propia defensa en 1953, cuando unos meses antes su partido, el presidente de su partido, Eduardo Chivas, incluso se inmola ante la televisión, ante la radio, porque el dictador Fulgencio Batista decidió ilegalizar todos los partidos, debido a que ya era inminente que ese partido ortodoxo le podía ganar las elecciones. Entonces, la juventud llamada Generación del Centenario, en honor a los 100 años de José Martí, nuestro héroe nacional, que también está vinculado a Paraguay. Sí, claro, fue cónsul honorario. Exacto, en Nueva York, en 1880. Tratando 3 veces por lograr la independencia,
Aquí en 1953 se elimina la posibilidad de acceder al gobierno por las elecciones, y es cuando Fidel entonces dice, con la generación de jóvenes, pues no nos queda otra que acceder a la única que nos queda, que es la lucha armada. Se atacó a la segunda fortaleza militar del país, falló el factor sorpresa, estoy haciendo un resumen muy rápido, y cae preso, y en 16 de octubre se hace el juicio donde él asume su defensa. Entonces hace toda la historia de lo que era Cuba en esos momentos, y el plan de gobierno si se llegaba al poder. Finalmente se llega al poder el 1 de enero de 59, y ahí entonces viene otra coyuntura que es la que genera lo del bloqueo. Nosotros tenemos imágenes cuando asume, cuando sale Batista y emerge Fidel Castro. Hubieran puesto ya esas imágenes ahí perfectamente, las tenemos en el inicio justamente del programa mencionado de Cuba, porque nosotros tuvimos una invitación del propio gobierno cubano, y fuimos en el 94, 95, me parece, a Cuba. Y bueno, recorrimos mucho y estuvimos, nos dimos un aleccionador encuentro con la ciudadanía cubana directamente en aquel momento. Para mí fue una experiencia notable, para mi señora que estuvo conmigo también en ese momento, María Luz Peña, y se daban muchas cosas en ese momento también cuando fuimos. Se estaba, digamos, cayendo, un par de años atrás se cayó el famoso muro de Berlín, y se despertaba el mundo en muchos aspectos. Y bueno, y ahí vemos imágenes originales del arribo de Castro a la, digamos, como protagonista de la revolución en ese momento, en el 59. Ustedes tienen, digamos, el socialismo en Cuba desde 1959 hasta hoy. Sí. ¿Es así? Sí. Y en el 62 ocurría esto que ya mencioné, donde el gobierno de Washington inicia el bloqueo militar a la isla. Ese es un bloqueo naval que fueron 40 días y tiene que ver con un contexto geopolítico que sería bueno partir de lo primero. Sí. Primero, sería erróneo para muchas personas, es poco conocido, decir que el conflicto con Estados Unidos viene a partir del triunfo de la revolución y que es por el socialismo. Eso es un error histórico. ¿Y cómo debe de ser? Tengo aquí a ver. 6 statements, declaraciones de 6 presidentes de Estados Unidos desde 1805. Queriéndose apoderar de Cuba. ¿Por qué? Porque geográficamente Cuba está en el Golfo de México. Sí, claro. Es la llave del Golfo, le dice. Y ahora dice que tuvo un cambio de nombre ahí, el Golfo de México. Sí, quieren ser Golfo de América, de Estados Unidos. Es parte de ese discurso. Pero bueno, concentrándonos en el punto, desde Thomas Jefferson, había que apoderarse de la isla de ahí hasta Panamá. Eso era una agregación fácil y perfecta. Y John Quincy Adams, cuando se crea la doctrina Monroe, América para los americanos, la doctrina que es la fruta madura, intervengo cuando estén las condiciones creadas. Cuando John Sullivan en 1845 se anexan 7 estados de México y estaba incluido Cuba. Y en 1851 John Pierce le hace la última de 6 ofertas a España para apoderarse de Cuba. Le dicen que no. Y entonces en 1898, ya prácticamente ganada la guerra contra las tropas españolas de la colonización, que tuvieron 500 años en Cuba, se ofrecen para mediar y lo que hacen es intervenir militarmente. Hasta 1902 imponen una nueva constitución, un gobierno títere, y ahí ponen obligada a través de una enmienda la base militar naval de Guantánamo, que fue denunciada en 1959, pero permanece ilegalmente en Cuba. Y bajo el gobierno de Kennedy,
que es, después viene Eisenhower en el 61, que es el que ordena finalmente la invasión a Cuba, por ser socialista, pero cuando hablamos de bloqueo económico, financiero y comercial, la filosofía de eso, y tengo aquí hasta la foto que se puede mostrar, del subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, el tristemente célebre Lester Mallory, que dice textualmente, me pasa un párrafo. Eso. Me pasa eso, por favor. Sí, y le leo textualmente lo que dice. Sí, a ver. La mayoría de los cubanos apoyan a Castro. Esto es marzo de 1960. El único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros, para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar el hambre, la desesperación y el derrocamiento del gobierno. Marzo de 1960. Solo quiero que graben esa frase para entonces, cuando le diga ahora la siguiente información, se pueda confirmar o no, aceptar o no, que haya sido la base filosófica de ese bloqueo, implementado en 1961, incluso antes de la invasión de Bahía de Cochino, como se llama, nosotros la glorificamos por la victoria en Playa Girón, que es la primera derrota militar del imperialismo norteamericano en nuestra América. ¿Eso fue cuándo? Abril del 61. En 3 días fueron derrotados una brigada de más de 1,000 mercenarios cubanos, rodeados Cuba, o sea que ese bloqueo naval del 62 es una bobería comparado con el bloqueo que hicieron con naves, submarinos y un gobierno títere que no llegaron a desembarcarlo de una de sus destructores para ponerlo en Cuba cuando se apoderaran de una franja del territorio. No pudieron porque el pueblo, que había triunfado con las armas en la mano, en 1 de enero del 59 estaba organizado en milicia, y cuando Fidel dice viene la invasión, se enfrentó esa invasión y en 72 horas después se fueron cambiando a cambio de alimentos para la población. Y hay un elemento histórico ahí: es la primera y única vez que Estados Unidos ha debido pagar indemnización por invadir a un país, y eso es poco, también muy poco conocido, y fue ahí en Bahía de Cochino. Quiere decir que con esa filosofía expuesta públicamente, que es ilegal, porque usted no puede decir que va a rendir un gobierno con hambre, desesperación y agresión, y después con la invasión esa aplican ese bloqueo, que era un decreto, mientras que pasaron los años hasta 1992 fue un decreto ejecutivo. Quiere decir que cualquiera de los presidentes de Estados Unidos pudo haberlo quitado. Ahora, en 1992, cuando ya cambia el contexto internacional, entonces los republicanos se dan cuenta que había que convertirlo en ley, y sale la famosa ley Torricelli, que es esto llevado a ley, ese bloqueo, esa filosofía expuesta por Lester Mallory, llevada a ley del Congreso. Impedir, sobre todo, en lo que se concretó fue que las subsidiarias, empresas subsidiarias de matrices de Estados Unidos, de empresas matrices de Estados Unidos, no importa el país que fuera. ¿Nunca caducó eso? No, porque esa viene con otra ley después, pero es importante saber esta. 1992, cuando usted está diciendo que se cayó el muro de Berlín, nosotros decimos más amplio. El muro de Berlín es un síntoma muy pequeño de algo más grande. Se derrumbó el sistema socialista en Europa del Este. Sí, cierto. Bien, entonces Cuba Soviética desaparece. Entonces Cuba quedó sola en este hemisferio como país socialista. Se le cortan todas las fuentes de exportación, de importación, y tuvimos que renacer de nuevo. Entonces, en ese periodo se da esta situación y el Congreso aprueba la propuesta de que se convierta en ley el bloqueo a Cuba.
y después se perfecciona en el 1996 con otra ley del Jesse Helms y Dan Burton. Sí, qué con interesante. 4 capítulos, que usted sabe cuáles son los 4 capítulos, no lo voy a eso, solamente mencionar el nombre del capítulo. Capítulo 1, más de 100 medidas para destruir el socialismo en Cuba, o sea, regresarlo al capitalismo. ¿Qué es el socialismo para Un usted? sistema socioeconómico paralelo al capitalismo, surge del capitalismo. Igual que han existido la comunidad primitiva, el feudalismo, el capitalismo del siglo XVI y en el siglo XX surge el ¿Y socialismo. por qué tildan al socialismo como algo pecaminoso? Bueno, ¿quién lo tilda? Ya esa es la primera pregunta. Claro, ¿quién lo tilda? Sí. No es ni siquiera... Estará acostumbrado no es ni siquiera... a responder esto, por supuesto. No es ni siquiera los referentes del sistema capitalista, es los referentes de la fase superior del capitalismo, que es el imperialismo, que está reflejado en el Estados Unidos, que empieza con esas anexiones de México, se engrandece a partir de invasiones, y a partir de ahí entonces es que se habla de un imperialismo como fase superior del capitalismo, que se arroga el derecho, como actualmente la administración Trump, de decir que va a anexar Canadá, que va a invadir Groenlandia, que va a romper, y lo que está sucediendo es que perdieron la competencia económica en condiciones de mercado que ellos mismos tienen con China geopolíticamente. No triunfó la TPP, Trans-Pacific Partnership, a finales del siglo pasado, que era romper la alianza Rusia y China, y ahora están, por estar metidos en guerra y en invasiones como imperio, y nosotros somos ejemplo de eso, pues entonces pierden esa competencia y utilizan un vocabulario que no es el adecuado. Pero entonces termino con esto. Sí. En el 1996, un representante de la Cámara y un legislador del Congreso, de lo que es el Senado, logran esta ley que tiene esos 4 capítulos, que entonces el tercer capítulo es permitirle llevar a tribunales norteamericanos a cualquier extranjero que incumpla con la llamada Acta del Comercio con el Enemigo, una cosa tan obsoleta como 1917, posterior a la Primera Guerra Mundial. Esa se la aplican a Cuba y entonces se convierte el bloqueo en una ley de Estados Unidos que es extraterritorial y que a partir de ahí la ONU la califica como violadora del derecho internacional, porque ninguna ley nacional puede causar efecto en otro país. ¿Y cuándo la van a levantar? Bueno, cuando el ¿Cuándo Congreso... van a levantar ese bloqueo? Cuando el Congreso de Estados Unidos, basado en la presión de la comunidad internacional, logre revertirla, porque es una ley de Estados Unidos. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que ha hecho Cuba y la comunidad internacional a partir de ese 1992? Presentaron una resolución que la Asamblea General, que no es lo mismo que el Consejo de Seguridad, que es las 5 potencias que salieron de la Segunda Guerra Mundial y con derecho a veto. Estoy hablando de la Asamblea General, donde están los 194 estados igualmente representados, Paraguay o Cuba, que tenemos 6 o 11 millones de habitantes, contra otro que pueda tener 300 millones, pero somos soberanamente iguales. Entonces, en esa votación anual, el año pasado 187 países votaron a favor de levantar ese bloqueo, pero como es una ley de Estados Unidos, esta resolución de la ONU no es vinculante, es soberana. Entonces, pero es una presión. Y esto se va a dar precisamente también en octubre, el día 28 y 29, en la Asamblea General. Ahora. Se va a dar la semana que viene y les invito y puedo venir otra vez al programa. Con mucho porque gusto. Cuba va Cuba va a demostrar otra vez que tiene el apoyo internacional, porque ese bloqueo, además de cruel, genocida, clasifica dentro del derecho internacional como elemento violatorio de la ley internacional. Pero y yo del pensé, derecho diplomático. sí, embajador, yo pensé que Obama iba a conseguir eso y a levantar eso, por eso se fue y también reestructuró o rebautizó la embajada de Estados Unidos en La Habana. Correcto. Con el caso de Obama, yo recuerdo bien y he estado en por algo se fue ahí, ¿verdad? exterior. Por algo es se fue. el único presidente en ejercicio Sí.
que tuvo el valor, la gallardía gentileza de ir a Cuba. Sí, claro. Y con él se firmaron en su administración 22 acuerdos bilaterales. Sí. En agricultura, y se cumplieron en comercio. se cumplieron Sí, esos acuerdos. estábamos cumpliendo todos esos acuerdos hasta que vino Trump en el 2017 y aplica el Memorando de Seguridad Nacional número 5, donde echa atrás todo eso y aplica 243 nuevas medidas de sanciones contra Cuba en sus años de administración, que se complementan porque el presidente Biden no las quitó, solo tuvo el acierto en la última semana de su gobierno de sacar a Cuba de la lista de países terroristas, que es una de las medidas, porque las agencias especiales de Estados Unidos le demostraron, eso es público, eso está en los documentos, que no había ningún elemento concreto, objetivo, que demostrara que Cuba patrocina terrorismo. Y bueno, entonces, ahora, ya con esto termino, para que se vea la explicación, cuando asume por segunda vez, que las tengo aquí, 17 nuevas medidas. O sea, ahora que asumió el 20 de enero. Entre enero y este día. La última fue incluir a Cuba dentro de los países adversarios extranjeros que tiene prohibido utilizar la inteligencia artificial. No nos interesa porque nuestros científicos hacen inteligencia artificial, pero es una medida más despreciativa, cruel, de todas estas que se está haciendo. O sea que eso, yo concluiría con esto: Cuba no está viviendo en condiciones normales como cualquier país. Bueno, y yendo a la historia me absolverá, que fue el título, o es el título del alegato de autodefensa de Fidel Castro en aquellos años, ante el juicio en su contra, iniciado el 16 de octubre de 1963, por 53, por los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en las ciudades de Santiago de Cuba y Bayamo en Cuba, respectivamente, sucedidos el 26 de julio de ese mismo año. Y ante este juicio, Fidel Castro, entonces licenciado en Derecho Civil, decidió asumir su propia defensa. Castro dijo que su alegato ante el tribunal terminó con la frase: la historia me absolverá. Condenadme, no importa, la historia me absolverá. Él hizo un retrato de lo que era Cuba en esos momentos: analfabetismo, el latifundio, empresas transnacionales dueñas del país, todo. Y también delineó lo que iba a ser el programa de gobierno si triunfaba. Y en 3 años, de 3 a 5 años, está ya establecido históricamente en libros que cumplió. Entre 1959 y 1965 se cumplió mayormente ese programa. Alfabetización masiva, se eliminó el analfabetismo, la salud gratis y universal para todos los cubanos, nacionalización de las empresas transnacionales, eliminación del latifundio, reforma agraria para la tenencia de la tierra, que se mantiene hasta hoy, y todo el derecho del deporte, la cultura, la educación para el pueblo, que es lo que nos ha permitido sobrevivir con nuestro capital humano desarrollado. En estos momentos, para que tengan una idea, la exportación de servicios profesionales y el turismo internacional, al cual se le creó la estructura con nuestros propios recursos y acudiendo a empresarios internacionales que desafiaron ese bloqueo, tenemos que es el 60% del Producto Interno Bruto de Cuba. Usted dice entonces que las sanciones por parte de Estados Unidos son la causa principal de la crisis. De la crisis en y Cuba, de Cuba. Sí. Nosotros estamos en una situación económica muy difícil en estos momentos. Falta liquidez financiera. ¿Por qué? Por ejemplo, le pongo, como resultado de esas medidas, han sido sancionados o amenazados de sanciones más de 92 bancos en el mundo, que no pueden hacer. Nosotros no podemos usar el dólar. No pueden usar el dólar. Si usted como empresario hace un convenio, yo se lo facilito, y le paga a un banco cubano. El turismo, que es una
fuente inagotable allá Ajá. de ingresos. ¿Y cómo maneja el turismo la fuerza turística, Correcto, digamos? muy Sin bien. el dólar. Muy buena pregunta. Hay otras monedas, en primer lugar. Hay 7 monedas que son de libremente convertibles, euro y otras. Y primero, se hicieron convenios con distintos esquemas, sociedades mixtas, inversión de capital cooperado, distinto, sobre todo con España y otros países de Europa. Canadá sigue siendo el primer destino turístico en Cuba y ellos tienen su dólar canadiense. Y por ejemplo, nosotros tuvimos en Panamá una zona, en la zona libre, y es dólar, pero se llama balboa. Por lo tanto, estamos comerciando en balboa. O sea, siempre hay posibilidades. Y ahora, en estos momentos. La moneda de ustedes es balboa. No, un ejemplo con países con los que comerciamos. Estábamos en una zona libre. ¿Balboa es de dónde esa moneda? De Panamá. De Panamá. Hay una zona franca y ahí teníamos empresas. Bueno, pero ellos manejan el dólar, Panamá. Sí, es el dólar, pero se llama, en el territorio nacional se llama balboa. ¿Y cuál es la moneda cubana? ¿El peso? Peso cubano. Tuvimos durante muchos años un peso convertible. Como estábamos llenos de dólares, pero no podíamos usarlo, entonces creamos un peso convertible cubano, CUC, que las empresas que iban a Cuba a hacer inversiones confiaron en ella. Y teníamos nuestros bancos en esa y podíamos hacer todo legalmente. Y ahora, que es la última parte de la pregunta que usted hace, ¿cómo sobrevivimos? Porque afortunadamente el hegemonismo unipolar, eso es imposible de mantener. Entonces, plataformas como la Unión Económica Euroasiática, que no comercia en dólar, o los BRICS, donde está China, India, Sudáfrica, son 5 iniciales, Brasil. Después fueron 7, ahora son 13 y van a ser más de 30. Entonces, ya tienen hasta un SWIFT bancario, que no es el código SWIFT, por el cual sancionan a un empresario si va a Cuba y usa dólar, porque va a los bancos norteamericanos. Ya ahora hay un SWIFT del BRICS. Entonces, siempre se puede, mientras que haya voluntad. Incluso no estamos hablando con países socialistas. Rusia no es socialista, China sí, pero ahí está. ¿Y Rusia qué es? ¿Comunista? Rusia es capitalista. Siempre lo ha sido, lo dijo desde que Gorbachov se fue en el 90. Ellos no han dicho que tenga un país. Dígame una cosa, embajador, ¿el comunismo es igual al socialismo o hay diferencia? Mire, en filosofía, de acuerdo a la teoría marxista-leninista. Porque usted es doctor en ciencias políticas por la Universidad de La Habana. El comunismo se concibió como a la etapa superior del socialismo. O sea, no se ha llegado como sistema socioeconómico, porque para ser sistema no puede ser un solo país. Entonces, hacia eso iba el campo socialista en Europa del Este, que tuvo países socialistas en Asia y en América Latina, el caso de nosotros. Y allá, Vietnam, Laos, Camboya, China. Entonces, eso con el derrumbe del campo socialista en Europa, se cae. Entonces, prácticamente quedamos países con economía socialista, aunque que no quiere decir que no tengan elementos de mercado, eso no lo niega. El mercado existe y tiene reglas, lo que hay que controlarlo para que no sea el libre mercado el que rompa la visión país. Es la única diferencia. Pero el comunismo es el estadio superior si se llegara a que países socialistas encontraran una economía donde los medios de producción fundamentales sean públicos, gobiernos populares, con la fuerza total del pueblo, y que filosóficamente se encaminen a eliminar las diferencias entre las capas y clases sociales. Esa es la esencia filosófica de como aspiración que se pensaba que con el socialismo se podía seguir caminando, y está delineado. Lo único que hay un retroceso histórico. Dígame una cosa, ¿quién fue Fidel Castro? Fidel Castro fue un estudiante de Derecho que se hizo abogado
ahí mismo con Eduardo Chivas como líder del Partido Ortodoxo, ni siquiera era el Partido Comunista, como joven entendió la necesidad de la liberación, se involucró de lleno y se considera el líder de la generación del centenario, tira todo por la lucha independentista en su última fase, llega al gobierno y la definición de esa revolución fue democrática, popular, agraria y antiimperialista, en primer lugar. Y después, cuando se va consolidando, cuando se derrota la invasión, cuando se enfrenta a eso, entonces es que se declara como universal el sistema socialista. Y como se hace la quinta de 5, es la última que se hace en el 2019, la quinta enmienda a la Constitución, donde se declara que el sistema socialista es el sistema adoptado por el país. O sea, como plataforma, como proyección hacia el futuro. Ese es Fidel, el líder histórico de la Revolución Cubana, que se convierte por su ideología, por su altruismo generacional en un líder histórico para la humanidad, porque dentro de la filosofía de la revolución estaba compartir lo que se tenía, no dar lo que nos sobraba. Y en las condiciones más difíciles, fíjese que estamos hablando de esa crisis de 61, 60, 63, y van los primeros cubanos a Argelia en África a combatir el analfabetismo, las enfermedades. O sea que el internacionalismo, la solidaridad, la cooperación internacional, y por eso es que entonces Fidel también lo dice en la ONU: basta ya, no matar al ignorante, matar a la ignorancia. La primera vez que fue a Naciones Unidas, le cortan la posibilidad de ir a los hoteles y se fue a vivir a Harlem, al barrio negro de Nueva York, y allí fue aclamado porque era un líder popular. Ese es Fidel Castro. Bueno, y Fidel Castro, ¿vive todavía Fidel Castro en ¿Vive todavía Fidel Castro en el sentimiento cubano? A eso me refiero. Sí, yo se lo puedo mostrar ya que puso ahí una canción de Chan Chan, en una canción de Noel Nicola, que dice: y yo soy de esa generación, todavía me es difícil andar sin ti. ¿Ah, sí? El pensamiento de Fidel no fue una cosa de adoración fíjese que en Cuba no hay una sola estatua de Fidel. Él dijo que no quería endiosamiento, nada, y se ha respetado. Las ideas a través de si usted revisa sus obras completas, que ya se ha llevado a bibliografía, usted va a revisar un pensamiento totalmente ligado a los intereses populares. Y por eso, un país que tenía 30% de analfabetismo, y que la economía estaba en manos de transnacionales, y que el 90% de la tierra estaba en manos de latifundios, cualquier semejanza con la realidad en otros países pueden apreciarlo. Salir de pronto de todo eso y en menos de 5 años ya ser un país libre, culto, instruido, y entonces empezar a compartir eso. En estos momentos Cuba ha estado en más de 160 países con sus brigadas médicas de cooperación. Nosotros desarrollamos un método de alfabetización que se llama Yo Sí Puedo, para eliminar el analfabetismo. Incluso estuvo aquí en Paraguay y en unos meses se alfabetizaron más de 9.000 paraguayos. Y hay 1.200 graduados de medicina en Cuba, porque se creó entonces una escuela internacional y Cuba asumió esas becas de todos los continentes. Fueron a hacerse y graduarse de médicos en Cuba. Pero tenemos una escuela internacional de formación de profesionales en educación física y deporte. También hay, de aquí de Paraguay, hay más de 20, de otros países igual. Tenemos una escuela internacional de cine, radio y televisión. Sí, ahora en estos momentos hay becados. Muy conocida. Entonces, todo eso es la teoría del pensamiento de Fidel llevado a la práctica, y que no se quedó en las fronteras cubanas, sino, se expandió. Como decía José Martí, patria es humanidad. Patria es humanidad, y aquí tenemos la buena música cubana también, el bodeguero en vivo, la Orquesta Aragón, un auténtico clásico del
cha-cha-cha cubano, señoras y señores. A ver, el bodeguero, un tema compuesto por el músico Richard Ewes, uno de los grandes pilares de la orquesta Aragón, y se convirtió en uno de los temas más representativos de la música cubana en el mundo. Bueno, qué melodía linda esta del cha-cha-cha de El Bodeguero en vivo, Orquesta Aragón. Y bueno, El Bodeguero es un clásico de la musicalidad cubana también. Les saluda Bruno Masi una vez más. Estamos acá entrevistando, dialogando e informándonos con Francisco Fernández Peña. Él es el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Cuba acá en Asunción. Y el doctor Fernández Peña nació en Las Tunas, Cuba, en 1955. Es un destacado diplomático, académico cubano y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de La Habana en el 2002, y posee una licenciatura en Periodismo de la misma institución, así como una formación especializada en Desarme y Seguridad Internacional a través de un programa de las Naciones Unidas. Y a lo largo de su carrera ha ocupado importantes cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de La Habana, incluyendo, tuvo la suerte de ser embajador en Barbados y coordinador para Centroamérica, además de desempeñarse en misiones diplomáticas en países como Panamá, Nicaragua y diversos estados de América Latina. Su labor se complementa con publicaciones como el libro El caso de los 5 héroes cubanos, Legalidad y Justicia, y un poemario titulado Convicción y Evocación. Fernández Peña es políglota con un dominio avanzado del inglés y conocimientos básicos en francés. Actualmente se desempeña como embajador de Cuba acá en Asunción, casado con Ana Luisa Lavó de Dios, y es padre de 2 hijos. Francisco Fernández Peña. Y Díaz-Canel, ¿cómo es, che? Díaz-Canel, ¿cómo es? Díaz-Canel es de nuestra generación, es aquel hombre que se... ¿Qué edad tiene Díaz-Canel? No sé exactamente, pero está ahí en los 60 y algo. Mucho más joven que ustedes. Sí, pero es del resultado de la generación post-triunfo 65 de la años, 65 sí. años. Es de la revolución, va a tener 66 años, entonces es esa generación que nacimos. 66 años va a tener la revolución. Desde el 59. Él fue un estudiante normal, fue primero dirigente juvenil, dirigente partidista en una intendencia en un departamento, fue después ministro de Educación Superior porque es ingeniero electrónico, y de ahí entonces lo promueven a la dirección del partido y de ahí entonces lo eligen presidente. ¿Hace cuánto que usted está acá en Asunción como embajador? Casi 5 años. Dígame una cosa, hubo unos atletas que vinieron acá, cubanos. Sí. Mi pregunta, ¿por qué no quisieron regresar? Eso también es causa del bloqueo. Eso está dicho y reconocido, y nosotros lo reconocemos. Por ejemplo, una de las afectaciones del bloqueo, y esa es una, que son jóvenes atletas, es, por lo que decía Lester Mallory, crear desesperación, hambre, necesidades, y que la gente deje de apoyar o se reblandezca y busque otras opciones. Entonces, una de los efectos en nuestra economía actual es que está produciendo la emigración, sea temporal o no, de profesionales que entonces, ocupando cargos públicos, no cargos solo de dirección, sino de especialistas en distintos lugares, lo abandonan por esta emigración forzada por la situación económica. Poca gente habla de eso, pero yo nada más le voy a poner un ejemplo para entonces llegar al tema de los niños.
En estos momentos la falta de liquidez financiera ha llegado al punto, señor. Allá en sí, Cuba. En Cuba, por estas medidas de asfixia económica de Estados Unidos, a que a veces el jubilado va con su tarjeta a cobrar su pensión mensual y en el banco tienen que decirle, le voy a pagar la mitad porque no hay suficiente dinero, venga dentro de 10 días. Es una situación muy difícil. Entonces, estos jóvenes atletas... ¿Cómo hace la gente para subsistir? Digamos? Bueno, trabajar, resistir y enfrentar. Por eso tenemos 1,5 millones de cubanos que están en ese por ciento de migración afuera que va y viene, pero somos 11 millones, 11,3 millones. Entonces, la mayoría resiste, enfrenta y con creatividad vamos adelante, y ahora más con esto que se creó en el mecanismo de los BRICS, que tenemos acceso a mercado, a productos, podemos poner nuestro producto en el exterior y tenemos acceso a monedas que no son Estados Unidos. Pero esto que me decía de los atletas, aquí vino una delegación de 230 atletas cubanos, sí, muy buenos, previamente clasificados. Quedamos en 7º lugar y empatados en medallas de oro con Canadá, que era el 6º. Perdimos por 2 medallas de plata que tuvieron de más y quedamos ahí, pero es un lugar honorable para que sea un país pequeño y sometido a ese bloqueo, que no tenemos condiciones ni para que los atletas puedan entrenar bien. Aquí allá en Cuba, y aún así se mantiene esa lucha. Ahora mismo hasta en la preolímpico de paraolimpismo, los atletas con problemas, tenemos ahí campeones mundiales. Entonces es un país que pese a esas condiciones, con 11 millones, tenemos más de 200 medallas olímpicas, y de ellas 90 y pico de oro. O sea, es un esfuerzo gigantesco del Estado, del pueblo que resiste, pero de todas maneras existen esas bajas. Esos jóvenes, que fueron 4, decidieron quedarse. Se quedaron acá. Que decidieron quedarse para ver si buscaban una opción con federaciones, porque son atletas que son opción destacados, laboral y ese tipo exacto, de cosas. Buscar, sobre todo competitiva, porque ahí hay hasta menor edad. Recuerde que este era un sub-23, el Panamericano. Sí. Entonces, no hemos sabido de ellos, nosotros no queremos insistir a ellos. Cuando ellos decidan que necesitan de nuestros recursos, de nuestro apoyo consular, la van a tener. ¿Cómo los recibirían ustedes si es que ellos deciden volver, por ejemplo? Aquí, para que sepa, aquí en Paraguay solamente hay más de 2,000 cubanos. Sí, hay 1,000, sí, pero hay una diferencia. Hay 1,000 y algo que están reconocidos, registrados en el consulado porque viven y trabajan en Paraguay. Sí. Ahora, esos otros restos, hasta 2,000 y pico, son cubanos que han salido de Cuba tratando de unificarse con su familia en Estados Unidos, que Trump le ha roto esa posibilidad, que eliminó el consulado de ellos en La Habana, que redujo al mínimo nuestro consulado en Washington para que no recaudáramos fondos, porque es un ataque a la economía, pero también crear una implosión interna. Entonces, hay más de 1,000 cubanos solo aquí en Paraguay, frontera porosa, vienen por el Puente de la Amistad, salen de Cuba normal, con su pasaje, su pasaporte hacia Guyana, cruzan a Brasil, rompen los documentos, atraviesan Brasil, cruzan el Puente de la Amistad, estamos hablando de Paraguay, se presentan ante las autoridades, CONARE los asume, yo soy vulnerable, yo soy refugiado. Ya eso de refugiado es relativo, porque ¿dónde están las pruebas de que usted salió porque le entraron a palo o porque tenía antecedentes penales? No, simplemente ven que es una posibilidad. Entonces, están unos meses, consiguen un documento y lo que tratan es enseguida de sacar un pasaporte y unificarse con su familia en Estados Unidos. Eso es un ejemplo, pero el 100% de esa comunidad tiene derecho a los servicios consulares en nuestra embajada, sin problema. Eso no tiene ningún problema. Y muchos de ellos regresan. Ahora que está pasando otra medida de Trump. Primero tenía un programa que se llamaba Parole Humanitario, que si usted era cubano y desertaba de una misión de cooperación médica, pues automáticamente tenía derecho a ir para Estados Unidos e inmediatamente le daban derecho a ciudadanía, labor, salario, y podía hasta llevarse a su familia. Ahora Trump llega y dice que esos son delincuentes
Entonces llevaban año y medio y ya ha deportado a más de 900. Entonces, para allá y para acá. El señorito Marco Rubio debe estar muy descolocado porque él Él es cubano también. de origen cubano, él no es cubano. Pero es cubano. No, él no es cubano. Su papá fue cubano. Y salió de Cuba antes del triunfo de la revolución. ¿Ok? ¿Ah, sí? En la década del 50. Porque la dictadura de Batista no le permitía a él hacer su negocio. No fue la revolución. Se fue para Estados Unidos. ¿Ok? Entonces tuvo a Marco Rubio allá. Marco Rubio no sabe ni cómo son las calles de Cuba. No Jamás ha estado en Cuba. Y ahora es el secretario. ¿Cómo lo recibirían ustedes hipotéticamente a Marco Rubio si Vamos a fuera ver. a La Habana? Si Trump va a La Habana y va con Marco Rubio, se le recibe como diplomático. ¿Y si va como cubano? No, él no es cubano. Él no tiene pasaporte cubano. Él no es cubano. Él es ciudadano nacional Ya de sé, Estados de Estados Unidos. pero tiene sangre cubana. Bueno, sí, de su padre, pero no Pero es lo ¿cómo mismo. de su padre? Su padre es una Pero generación doctor, ayúdeme a antes. aclararme para yo saber si tengo que cambiar los conceptos. Usted es paraguayo. Yo soy Ajá, paraguayo. y tiene un hijo en Inglaterra. Ah, Ajá. Entonces, de acuerdo al derecho internacional hay dos formas, jus sanguinis y jus solis. sí, yo solis y yo Ajá. Entonces, depende de cómo esté el derecho. En países solamente por nacer jus sanguinis, ya usted tiene la ciudadanía. Yo soy italiano también. ¿Es correcto? Entonces, ahora, en el caso... Masi, Pero en el caso de Rubio, no ha nunca pisado, ni le ha interesado, ni tiene pasaporte cubano. Él lo que quiere es derrotar a la revolución. ¿Sí? Entonces, él formó parte, eso no es malo, él formó parte en la primera administración Trump de ese equipo, le ayudó a elegirse, pero ahora que viene con Trump otra vez, que le dan el premio de consuelo de secretario de Estado para hacer todo lo que está haciendo, estas 17 medidas tienen que ver con Marco Rubio, con Kleiber Carón y con los especialistas en destruir la revolución. Pero está hablando de Cuba y no conoce Cuba, nunca ha ido a Cuba, no sabe de Cuba, no sabe de lo que está Tienen que hablando. invitarlo entonces. Bueno, las puertas están abiertas Sería para... mucha gentileza, de una gentileza fantástica de ustedes. No, ya él está hablando de que no quiere saber nada de eso. Él lo que quiere es destruir. Y Trump lo está diciendo también. Sí. O sea... Bueno, dígame, pero embajador. igual que fue Obama, después fue antes fue Jimmy Carter. No era presidente, pero era presidente de la Asociación Carter. Y dio conferencias en el país, en la universidad, se le escuchó, intercambió. Incluso se abrió así los ojos cuando dando una conferencia magistral en la Universidad de La Habana, dentro de el auditorio había estudiantes norteamericanos que estaban estudiando en Cuba. Claro, por supuesto. Entonces, no tenemos nada ni contra el pueblo norteamericano, hemos hecho muchas cosas. ¿Qué piensa usted de Maduro, che? De Nicolás? Bueno, Maduro es el presidente constitucional de Venezuela. ¿Es constitucional? Elegido, constitucional. ¿Así le parece? Sí. ¿Ganó las elecciones, según usted? Sí, ¿cómo no? Mire, sobre ese tema de las elecciones, para cortarle, lo que supuestamente pasó en Venezuela, supuestamente pasó, que lo cuestionaron, pasó en 5 países anteriores, de 2019 para acá, y no hemos visto una sola declaración de cuestionamiento, incluyendo Estados Unidos, cuando el candidato presidencial Donald Trump no reconoció el triunfo de Biden y mandó a quemar el Congreso. Se quemó el Congreso. Sí, mandó a quemar el Congreso. Hay gente condenada en Estados Unidos. De hecho, el presidente Trump tiene más de 20 condenas. ¿Ah, sí? No lo sabía. No Bueno, sé. ok, está en los medios. Pero la Constitución de Estados Unidos dice que eso no es un impedimento para ser presidente de Estados Unidos. Ahora, eso que usted decía de Maduro, sucedió. Se lo puedo pasar después, lo tengo escrito, se lo puedo pasar para que lo divulgue si lo entiende. Sí, me gustaría tener su teléfono Bueno, también. pues Yo ya le sé que la di producción ahí tiene, mi pero- tarjeta. 5 Claro, países claro. desde el 2019 para acá sucedió algo parecido a lo que pasó en Venezuela. Sin embargo, no, hay que pedirle no sé qué. Embajador, Solo un ejemplo, después de las 17 horas que cierra el Tribunal Electoral el día de las elecciones, yo he estado aquí en varias elecciones, ¿quién tiene derecho a ir a pedir que le dé el acta?
Y sin embargo se descubrió que Corina Machado y El Mundo estaban imprimiendo actas en Nueva York. Así. Eso es público. Bueno, pero Público, yo no lo estoy diciendo. María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Una persona que pidió la invasión de fuerzas extranjeras a su país. Desprestigió el premio Nobel. Usted no está con ella. No, que va. Por Ni, favor. ni aplaude por haber recibido ese premio. Al contrario, eso es un desprestigio de ese premio. Lo han dicho jefes de Estado. Un desprestigio del premio. Sí, señor. Haberla, invitado a ella a que sea la... Y el primero que lo cuestionó fue el presidente Trump, que dijo que había que dárselo a él. Usted también lo leyó, ¿no? Eso está en los medios. Yo estoy hablando aquí de cosas de medios. Es el mundo loco en el que estamos viviendo, ¿no? Que se le dé la publicación que requiriera. Pues bueno, ok. Eso los medios tienen. Dígame una cosa para ir cerrando. Si uno quiere ir a La Habana mañana o a Cuba, ¿qué ofrecen ustedes a alguien que quiere conocer su país? Bueno, hay una visa electrónica que solo le cuesta $15. Averigüe cuánto vale para venir acá. A Paraguay. Un ejemplo, acá al sur, $80, pero la de nosotros vale $15, turística. Le da por 3 meses y es prorrogable 3 meses más. ¿Sí? A ver, dígame la visa turista de otro lado. No. Un mes y gracias. Bueno, 3 meses y prorrogable 3 más. Y hay más de 7 agencias de turismo que le ofrecen paquetes personalizados. Hay hoteles de 3 estrellas, de 4 estrellas. Mira, ese es el Hotel Nacional, 4 estrellas. Ahí tiene como 7. Yo no sé por qué no ponen esas imágenes. Tiene como 7 premios de mejor hotel y es uno de los más icónicos de Cuba. Pero hay hoteles fabuloso. En Cuba tenemos, por las inversiones que el Estado ha hecho con empresas extranjeras, tenemos hoteles como el Kempinski 5 estrellas plus. O sea, que dependiendo de sus ingresos puede ir o a esos hoteles caros, medianamente caros, o puede ir a más de 12,000 habitaciones que las MIPYME tienen habilitadas para recibir turismo internacional. Nosotros antes del 2019 teníamos 4,9 millones de turismo. Ahora con la pandemia y la situación económica estamos luchando por restablecer eso. Pero tenemos la capacidad hotelera más grande del Caribe, con más de 90,000 habitaciones. Así que hay posibilidades de ir y hay 8 modalidades de turismo: cultural, religioso, ecoturismo, nado, sincronizado, subacuático, senderismo. ¿Hay nudismo también allá? No, eso no. Eso no. No, eso no. No hay nudismo. Una de las medidas que tomó la revolución fue eliminar los casinos y juegos de azar. Sí. No hay. Eso se quitó. Eso no es justo. Eso no crea valores. En el concepto nuestro respetamos, ¿ok? Pero en nuestro país eso se quitó, se eliminó. Y antes era el centro del... era el burdel de Estados Unidos, La Habana. Centro del espectáculo. Iban en yates millonarios, no sé qué, se pasaban con las prostitutas en cualquier cabaret y regresaban para su país. La Habana era el centro de diversión de todo eso. Entonces, como dice la canción de Carlos Puebla, cuando vengamos otra vez, llegó el comandante y mandó a parar. Sí. Llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Va a llegar Casián Peña, nuestro comandante. Él está allá en New York. Bueno, ahora mismo en directo vamos a salir con él. Bueno, embajador Francisco Fernández Peña, muchas gracias. También es un Peña y él también es un Peña, Casián Peña. Así que va a estar con nosotros en minutos, en directo, telemáticamente. Muchísimas gracias, embajador. Espero que tenga buena recepción acá en Asunción, ¿verdad? ¿Cómo lo atienden acá? Muy bien, hemos tenido una misión muy tranquila. El pueblo paraguayo es algo extraordinario, noble, servicial. En las visitas que hemos hecho al interior del país ha sido siempre bien acogida. Y luchando contra esto que usted decía, tratando de divulgar porque se conoce poco. Hay etapas en que ha habido mayor interacción que otras. Entonces es importante esa
esa interconexión. Bueno, le agradecemos su estancia acá en Asunción y también el hecho de que venga a nuestros estudios embajador Francisco Fernández Peña, que no sea la única vez, sino que vuelva por acá. Que vuelva por acá. ¿Cuándo usted Estamos esperando, debo esperar porque se le conceda por el gobierno el beneplácito a la nueva embajadora designada. Entonces, una mujer. Sí, una mujer, Belkis Lai Rodríguez. Pero usted se queda acá todavía. Sí, debo esperar para no dejar la embajada sin dirección. Sin un comandante. Sin dirección. Entonces, estamos esperando por eso y bueno, ya cuando se dé, pues procedemos, ya estamos terminando, son casi 5 años. Somos BM Online. Conectate con nosotros.